¿Por dónde irá? El poder de una pregunta de Jesús. ¿Has pensado qué poder que tienen las preguntas del Señor? ¿O no lo has pensado? Yo digo a veces, ¿por qué si Jesús, con todos los dones del Espíritu Santo y viviendo en el poder del Espíritu, nos hacía preguntas a la gente, hacía preguntas a los discípulos y sigue haciéndonos a nosotros? Al ciego le hizo una pregunta, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Al paralítico que tenía 38 años, paralítico, ya la camilla estaba incorporada a su cuerpo, ya era todo uno. Le dijo, ¿quieres ser sano? Preguntas que pareciera que no tienen sentido o que están de más. Pero lo entendemos solamente cuando entendemos cómo obra el Señor, cómo trabaja el Señor en nuestras vidas y en la vida de cada uno. Cuando nosotros entendemos que el Señor trabaja con aquellos que saben lo que quieren. Y si no sabemos lo que queremos, sus preguntas nos hacen reaccionar. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Todavía no les he dicho de qué voy a predicar. Pero ¿es verdad o no? Las preguntas del Señor son con una función, que nosotros reaccionemos porque Él sabe la respuesta. Y yo ahora te invito a que vayas a Marcos 9. A ver, abre tu Biblia, abre tu teléfono. Marcos 9:33. Vamos a ver qué nos pregunta el Señor. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Dice, llegaron a Capernaum. Cuando ya estaban en casa, Jesús le preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? La Reina Valera dice, disputabais. ¿Qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante, quién era el mayor. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no solo me recibe a mí, sino al que me envió. Muchas veces encontramos actitudes en los discípulos que pareciera que no son adecuadas para alguien que camina con Jesús. ¿Verdad que sí? Y vemos de una forma tremenda que a pesar de las imperfecciones, predomina la gracia del Señor. Y nosotros vemos las enseñanzas del Señor. Y en este pasaje que hemos leído, deja mucho que desear, ¿no? Qué fuerte que es este pasaje. Es como que este pasaje nos parece que no es tan lógico lo que está sucediendo, pero tremendamente o precisamente a veces estamos muy cerca de los discípulos. Me gusta pensar en el Señor, meterme en la escena y no sé si fue así, pero yo lo veo caminar al Señor un poquito más adelante que ellos. Ellos venían atrás y no sé de por qué, cómo habrán empezado a charlar, pero comenzaron a hablar, comenzaron a discutir, comenzaron a plantear cada uno su opinión, sus pensamientos, y el Señor los oía que ellos estaban discutiendo, dice una versión, disputando, dice la otra. Y hasta que salió lo que había en sus corazones. Pero a mí lo que más me impacta de esto, que el Señor no interviene en la conversación. El Señor va adelante caminando y no interviene en la conversación. Y cuando llegan a la casa, allí se sientan a la mesa
Y allí el Señor le pregunta, ¿qué discutían en el camino? ¿Qué discutían en el camino? Y nadie contesta. Se quedan callados, seguramente porque les da vergüenza de que estaban discutiendo en el camino. Seguramente que habrán empezado con algún concepto, luego el otro dijo otra cosa y habrán empezado a hablar de sus intereses, de lo que yo pienso, de lo que yo creo, y la conversación a lo mejor subió un poco el tono y se puso acalorada y allí salió todo lo que había en el corazón de ellos. Y allí está la pregunta del Señor. ¿Qué disputaban en el camino? ¿Qué estaban discutiendo? Y dice que ellos callaron porque descubrieron su corazón, porque descubrieron lo que estaban. Y Marcos dice claramente, el Evangelio de Marcos está influenciado por Pedro, es decir, que Pedro los manda al frente a todos. ¿Qué dice Pedro? Va directo, no va con vueltas. Hablábamos a ver quién era mayor, quién era más importante en cada uno entre nosotros. Y nosotros decimos, qué chiquilines, qué niños, qué chiquilines. Imagínate que nos pongamos y estemos así en una reunión y comencemos, es que yo tengo la respuesta es la que yo digo. Mira, escucha, no, si a mí cuando necesitan algo me llaman a mí. No, escucha, espera, ¿qué es lo que dices? ¿Quién? Escucha, soy yo. Cuando hay que orar, me llaman a mí. No. Y cuando hay que salir a la calle o hacer algo, o cuando hay que ver, soy yo. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? La pregunta del Señor, ¿qué discutían en el camino? Y nosotros decimos, qué ridículo lo que estaba haciendo esta gente. ¿Verdad que sí? Qué ridículo que es esta gente. A veces, ¿sabe? Lo discutimos en la forma de hablar. No hablamos o no lo decimos de esta manera, pero discutimos en la forma de hablar, en la forma de dar respuestas, en la forma en que reaccionamos, en la forma en que actuamos. Digo, yo soy, yo sé, yo todo. A veces no lo hago directamente con palabras, pero sí con acciones, sí con actitudes. Y la pregunta del Señor, ¿qué discutían por el camino? ¿Te crees que el Señor no habrá oído? No, no habrá oído nada. Yo creo que el Señor no tenía problema de oído. Y el Señor les pregunta a ellos, ¿qué discutían por el camino? ¿Cuál era? Y la pregunta es también para nosotros. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuál es mi motivación para hacer las cosas? ¿Qué es lo que a mí me mueve para que yo pueda hacer aquello o lo otro? Porque a veces las cosas que nosotros hacemos, a veces parecemos sumamente servicial y somos serviciales y somos dulces y somos buenos. Pero qué importante que esta pregunta, así como el Señor se las hizo, nos hagamos nosotros. Porque lo más importante de todo, que me ayuda a saber por qué hago lo que hago, por qué sirvo, por qué estoy en lo que estoy, es cuando estoy alineado con el Señor. ¿Por qué? Porque si no, se nos puede ir los pensamientos. Mira que Pedro estaba metido en todo y era verdad. Pedro podía haber dicho, yo soy el que estoy en todo. Juan podría haber dicho, a mí es el que más me quieren. A mí, Jesús me ama a mí. Santiago podría haber dicho, yo soy del círculo selecto del Señor. Cuando hay que decir 3, ahí estoy. Pero sabe, la gracia del Señor, la gracia es ese regalo que no merecemos, es la que no nos tiene que dejar olvidar. Porque muchas veces se nos sube a la cabeza y la recepta el corazón y hacemos una explosión. ¿Sabe que Jeremías es atrevidísimo? Mira lo que dice Jeremías, quiero que busques. Jeremías 17:9. Jeremías es muy lanzado, pero habla
guiado por el Espíritu Santo, Jeremías, ojo. Jeremías 17:9 dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y uno dice, Jeremías, te estás pasando. Engañoso mi corazón, no es así. Engañoso mi corazón más que todas las cosas, Jeremías. Y sigue diciendo algo peor. Y perverso mi corazón. Y nos cubrimos el corazón. Dice, ¿quién lo conocerá? ¿Sabes que las preguntas del Señor nos desnudan? Las preguntas del Señor nos dejan como el día que nos vamos a encontrar con Él, donde no tenemos ningún contacto que nos ayude. Le voy a traer a mi mamá que me defienda. Le voy a decir a mi esposo y le voy a decir a mi hermano que es grande y hace gimnasia que se presente. Las preguntas del Señor nos muestra tal. Y sabe que en otra versión dice, no hay tan engañoso como el corazón. Como no hay tan. No tiene remedio, dice. ¿Quién puede comprenderlo? Y yo pensaba, Señor, ¿cuál es el antídoto para que nuestro corazón pueda ayudar? Pueda mejorar. Y sabe que lo que nos ayuda a perder el protagonismo es el trabajar en equipo, trabajar juntos. Eso nos quita el protagonismo. ¿Por qué? Porque nos pule. Todos tenemos aristas. ¿Saben lo que son aristas? Esas puntas en donde todos tenemos. A ver, ¿quién está perfecto entre vosotros? Allí por ahí algunas manos se levantaron. Que el Señor siga trabajando en el corazón. Tenemos todos esas puntas, ¿verdad que sí? Y cuando comenzamos a trabajar, o se nos pulen o arañamos a todos. A veces arañamos a todos, pero se nos pulen. Es cierto que tenemos mucho potencial. Es cierto que aquí hay un grupo de gente buena, capaz. Pero ¿cuántas veces has escuchado esa frase, me gusta trabajar solo? Yo trabajo solo, me gusta hacerlo solo. ¿Sabe? Pero como estamos viendo los viernes, pero el secreto del éxito en el cristiano es que todo lo que Dios me dio pueda, si yo considero que tengo mucho, pueda bendecir todos los dones, las capacidades, los talentos que Dios me ha dado, es para poder hacer que el resto crezca. ¿Por qué? Porque cuando salen bien las cosas, las hice yo. Y cuando salen mal, me dejaron solo. No, me dejaron solo. No hubo nadie que me ayude. ¿Has escuchado eso? Nadie me ayudó, me dejaron solo. Ahora, cuando las cosas estaban bien, aquí estoy. ¿Sabe que al poco tiempo de convertirme escuché a un predicador? En ese tiempo era muy famoso. Y él dijo algo en una de las noches que estábamos de campaña con él. Y dijo, tengo una situación, tengo un problema. Él tenía una situación y les pido que oren por esta situación. Y nos dijo cuál era la situación. Y dijo, porque cuando Dios me responda, no quiero que el diablo me diga, porque tú oraste. No sé si entiendes. No sé si lo entiendes hasta en la oración. El enemigo quiere hacer que nosotros sintamos que por mi oración se hicieron las cosas. Oramos juntos. No hay nada nuevo bajo el sol. Todos hacemos cosas. Inventé, bueno, seguramente de algún lado saqué la idea. Y si no la saqué de algún lado, seguramente que vino del Señor. Entonces, qué importante que es el trabajar juntos. Ayer tuvimos la cena de matrimonios y qué lindo. Allí estaba el matrimonio Arraigada y ellos cómo coordinaron para que todos trabajen. Y no sé si se habrán sacado los ojos, eso no me interesa. No me interesa, eso después me lo contarán. Pero las cosas salieron bien. Que seguramente hay situaciones en las cuales tenemos que pulir, ¿o no? O en tu casa todo funciona perfecto. Y tú eres lo mejor que hay. Tú eres un algodón.
No, ninguno de nosotros somos algodón. Bueno, si después hemos sido pulidos por el Señor, podemos llegar a cortar las puntas. Pero es así. ¿Sabés que saber vivir en armonía para todo lo bueno que Dios tiene por delante es algo que nosotros necesitamos aprender? Y como iglesia, el Señor dijo, cuando los vean a ellos amándose, sabrán que son mis discípulos. ¿Esto me habla de que no hay aspereza, Señor? No. Me habla que en el amor trabajamos juntos y en el amor aprendemos todos. Y es cierto que va a haber alguien con una capacidad diferente a la mía. Y gloria a Dios porque voy a aprender. No quiero dejar de aprender nunca. Y tengo tanto para aprender. Qué bueno con gente con tantos talentos, con tantos dones. Me gusta ver que otros hagan cosas que yo no sé hacer. Qué importante que es entender que solos no logramos el éxito cristiano. No lo logramos. Y a mí lo que más me impacta es en el momento que se produce este diálogo que leímos al comienzo. Un tiempo antes el Señor había anunciado que Él iba a padecer mucho y ser desechado por los hombres. ¿Se acuerdan que Pedro los llevó aparte y le dijo, Señor, a ti no te corresponde que te pase esto? Y el Señor los reprendió. Luego de esto, allí está ese famoso donde están en el monte y el Señor se transfigura con ropas que las cuales serán como cuando venga a buscar a su iglesia resplandecientes. Y allí se encuentra con Elías y con Moisés y hay una voz del cielo, del Padre que dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Luego de ese momento tan tremendo, ellos bajan y allí está la liberación y los milagros que el Señor hace. Y vuelve a salir con los discípulos. Y dice así en el 31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Estaba hablando de sí. Y dice, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y el versículo siguiente, ellos están discutiendo para ver quién era el mayor, quién era el más importante de ellos. No entendieron mucho, por miedo no preguntaron, pero, ¿y sabes qué? Esto me habla de la fragilidad de nuestra humanidad. De la fragilidad de nuestra humanidad. Escucha, esto nos habla de la fragilidad de nuestra humanidad. Me habla del cuidado que debo tener de no creerme lo que no soy. Me habla de que tengo que tener cuidado. No me debo creer lo que no soy. Porque estamos respaldados por la gracia, por el amor y el favor de Dios sobre nuestras vidas y la comunión con Él. Por eso yo pienso que cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo, es difícil no darnos cuenta cuando somos arrogantes y orgullosos. Es difícil no darse cuenta si mi comunión fluye. Y si no, seguramente el Espíritu Santo le dirá, mira, a mí no me escucha, tú que le estás cuidando, tú que le estás pastoreando, tú que le estás ayudando, tú que lo amas, tú que la amas. Dile. Sabe que el Espíritu Santo nos enseña, nos corrige, nos exhorta, nos enseña a caminar por el camino correcto. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que hemos tenido actos de orgullo, de arrogancia, tenemos urgentemente que arrepentirnos, pedir perdón. No podemos robarle la gloria al Señor, no podemos andar ese tipo de cosas. ¿Qué discutían por el camino? ¿Qué discutían los discípulos? ¿Qué es lo que querían conseguir? ¿Sabe que cuando aflora nuestra naturaleza humana, es terrible, porque ahí hay arrogancia y egoísmo,
Anhelamos el poder, la notoriedad, la relevancia y estamos lejos de las enseñanzas del Señor. Cuando aflora la naturaleza, esa naturaleza nuestra, porque hay un problema. Es cierto que uno puede decir es que en esta generación, todas las generaciones han sido igual, que les ha gustado el protagonismo, pero a esta es como peor, porque a veces queremos el protagonismo cuando hay un grupo de gente, pero esta digitalmente también quieren es decir, que ni lo ven, pero quieren el protagonismo. Es decir, pero ha habido en todo. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros tenemos que nuestros primeros padres, Adán y Eva, hicieron esto. Entonces, cuando nosotros ahora estamos hablando de una herencia bendita, entender que tengo una herencia, no tanto ya de mi papá y mi mamá, sino de Adán y Eva, que aquellos que Satanás les dijo, pero ¿qué se cree? Que Dios, que este es el más importante. ¿Y por qué no ustedes? ¿Por qué no ustedes pueden ser también importantes? Él se las lleva todas. Y es la misma pregunta que Satanás sigue haciendo. No ha cambiado de pregunta. Entonces nosotros que estamos peleando para una herencia bendita, estamos abrazando lo que el Señor nos dio, estamos entendiendo que hay una herencia con mi nombre y mi apellido. Yo tengo que saber que yo no quiero saber nada con esos primeros padres, que esa es alguien que son caídos, porque el Señor nos levantó en gloria y en honra. Pero tenemos que tener cuidado con nuestra fragilidad humana, porque nos salta. A veces simplemente es por criticar a otro y de la crítica del otro es como que yo no lo hago, pero lo hace el otro. Y aunque uno no se dé cuenta, está mostrando que es orgullo, porque yo soy mejor. Y bueno, y a lo mejor, ¿quién preguntó? ¿Quién te preguntó? ¿Verdad? Pero tenemos que saber que nosotros tenemos, nuestros primeros padres, Adán y Eva, destruyeron todo lo que Dios había preparado para ellos. Había una herencia bendita para ellos y toda la generación y no la pudieron poseer. ¿Por qué? Porque escucharon las preguntas del enemigo. Y a veces el problema está en que nosotros a eso a veces lo llevamos en la piel. No podemos bajar la guardia. No podemos, ninguno de nosotros puede decir, es que yo ya tengo tantos años en el Señor que yo he vencido. Perdido eres, has perdido. Con esa declaración lo has perdido. Porque si ya has vencido todo, no tienes para qué quedarte en la tierra. Vete ya, porque vas a pecar. No podemos bajar la guardia. Tenemos que escuchar las preguntas del Señor. ¿Qué estaban discutiendo? ¿Cuántas veces escuchamos esas preguntas o esas formas de hablar o esas reacciones o esas respuestas que muestran tanta arrogancia? Y a veces uno dice, Señor, trata tú con ellos. ¿Verdad que sí? Porque sabes que nosotros, si nosotros tenemos cantidad de bendición en dones, en talentos, si somos personas donde Dios nos ha capacitado para hacer las cosas, y yo sé que sí, la única manera que yo voy a ser un hijo de Dios exitoso como cristiano es que yo pueda elevar a otros y ayudar a otros a salir del lugar. No que el orgullo me hace que me quede solo. El orgullo nos deja solos. Espanta a todos los que están al lado, porque no tiene gente, tiene esclavos que los tiene pisando la cabeza. Entonces el orgullo, la arrogancia no nos deja formar gente. Simplemente los tenemos debajo de los pies. Y ese no es el propósito de Dios.
Ese no es el propósito de Dios. Quizás tú estás evaluando y dices, yo la verdad que soy muy bueno, porque no, a ver, sí soy bueno. Bueno, que el Espíritu Santo siga trabajando en nuestros corazones y nos descubra cuáles son nuestras formas de responder, cómo respondemos. A veces decimos, es que yo no soy de mucho hablar, yo soy perfil bajo, entonces no tiene nada que ver. Yo he escuchado a algunos que son de poco hablar, cuando han abierto la boca, ¡oh, Padre mío! Tremendo. Acá no se trata por características de personalidad. Se trata de que nuestro corazón esté alineado con el Señor. Porque por más que algunos luchen más que otros, puede ser que algunos luchan más con esto que otros, pero ninguno estamos exentos a no abrir nuestros ojos y a no estar atentos a lo que Él, porque el orgullo nos descalifica, ¿no? ¿Qué estaban discutiendo? El Señor se habrá enterado. ¿A dónde estaba, Señor? Que ni te enteraste. Pero ellos se callaron por la vergüenza de lo que estaban discutiendo. A veces nos da vergüenza lo que hemos hecho, ¿verdad? Espero que sí, que cuando actuamos mal nos dé vergüenza de lo que hemos hecho. Lo importante es guardar nuestro corazón. Lo importante es ser honestos e íntegros con la gente, pero conmigo. Yo tengo que ser honesta e íntegra conmigo. Cuando yo estoy con el Señor a solas, yo no puedo poner una máscara. Yo tengo que ser honesta e íntegra. Entonces el Espíritu Santo va a poder hablar a mi vida y voy a poder escucharle. Hay un texto que sabemos de memoria los que tenemos algunos años y es Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y yo te lo voy a leer de otra versión para que eso que lo sabemos de memoria podamos entenderlo un poco más. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Nuestro corazón, lo que albergamos en el corazón, es lo que determina el rumbo a seguir. Y nosotros estamos decididos por nuestra herencia bendita. ¿Sí? Claro que sí. Tomando lo que el Señor ha hecho. ¿Estás en eso o te has olvidado ya? Estamos en desear todo lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. Entonces, no puedo despistarme. Jesús es sabiduría de Dios. Jesús es todo. Jesús es el que me guía en el caminar. Cuando yo estoy dando por mi lado, la naturaleza de Adán y Eva se me pegan. Yo necesito la naturaleza de Cristo en mi vida, que es el que me da lo que necesita. Jesús es tu ejemplo. Jesús es tu ejemplo. Jesús es mi ejemplo. Amén. Ponte de pie. Es bien corto, pero bien claro. Quiero que cerremos nuestros ojos. Y le pidamos al Espíritu Santo que nos limpie los oídos. Que limpie nuestros oídos para que sea un canal limpio para escuchar su voz. Señor, yo quiero crecer en ti. Señor, yo quiero lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo. No quiero tener nada con los padres, los primeros padres, Adán y Eva. Señor, quiero que
mi vida, mi naturaleza, sea empapada, impregnada, impactada por lo tuyo. Perdónanos, Señor. Perdónanos si en nuestra forma de hablar, en nuestras respuestas, en nuestras reacciones, en nuestras acciones, está el yo lo sé, yo soy, yo lo tengo. Ayúdanos a renunciar al yo para poder poseer lo tuyo.